En nuestro país tenemos una costumbre que probablemente no es exclusiva de nosotros como país, y es que algunas personas colocan frases en sus medios de transporte, usualmente en el parabrisas. Algunas veces son refranes populares, la gente critica pero no mantiene y cosas así. Otras veces son nombres, algunos de ellos, por cierto, muy peculiares, pero tal vez la frase más común que podemos encontrar es la de aquellos que tratan de establecer claramente la procedencia de su vehículo, sobre todo si se trata de algo grande como un camión o un minibús. En tal caso, suelen poner un letrero que dice: mi propio esfuerzo. No fue que lo heredé, no me lo regalaron, mi propio esfuerzo. Hace unos meses atrás, mi esposa se topó con un camión que, según ella, le hizo el día. Tenía un letrero muy breve, pero muy elocuente, que decía: oración contestada. Oración contestada. Y uno puede suponer la historia probable detrás de esas dos palabras. ¿Quién sabe cuántas veces esa persona oró a Dios pidiéndole que le proveyera para adquirir su camión? Y ahora quería dejar un testimonio visible de que no fue su propio esfuerzo, sino la provisión de Dios la que hizo posible la adquisición de ese medio de transporte y de trabajo. Independientemente de lo efectiva o apropiada que pueda ser esa clase de testimonio, lo cierto es, mis hermanos, que hay muchas cosas a las que nosotros podríamos colocarle un letrero como ese: oración contestada. Nuestro Dios escucha las oraciones de sus hijos y en el tiempo apropiado y de la manera más sabia las responde. Él es grande, todopoderoso, digno de ser temido y reverenciado, pero es también un Padre amante que atiende al clamor de sus hijos. Y cuando uno de los suyos entra en audiencia con Él, sus oídos están atentos a su oración, como si no hubiese nadie más en todo el universo a quien prestarle atención. Dice el salmista en el Salmo 4, versículo 3, Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Esa era su confianza. Y en el Salmo 5.3 dice de nuevo: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 17.6, yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Y en el Salmo 34, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Queridos hermanos, nuestro Dios escucha. Podemos elevar a Él nuestros ruegos con confianza y hablarle, porque Él oirá nuestro clamor y en su tiempo preciso y de la manera apropiada Él responderá. Esta es la enseñanza que extraemos del pasaje que vamos a estudiar hoy en nuestra serie consecutiva de exposiciones en el libro de Daniel. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. En estos momentos nos encontramos estudiando este capítulo, donde encontramos a Daniel suplicando a Dios por el retorno de los judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia y por la restauración del santuario en Jerusalén. Como hemos visto ya, Daniel anhelaba ver la verdadera adoración a Dios restaurada. Como decíamos en el sermón anterior, no era un espíritu nacionalista lo que movía su corazón a orar, sino un profundo interés por la gloria de Dios. Y ahora, en los versículos 20 al 27 del capítulo 9, tenemos la respuesta de Dios a la oración de Daniel. Y nosotros podemos titular esta sección oración contestada. Oración contestada. En los versículos 20 al 23
vemos el medio a través del cual la oración fue respondida, y en los versículos 24 al 27 tenemos la respuesta en sí. En la mañana de hoy vamos a concentrarnos en la primera parte, los versículos 20 al 23. Dice así la palabra de Dios: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Así como la oración de Daniel es una ventana a través de la cual podemos mirar en el interior de este hombre, así también este pasaje abre para nosotros una ventana a través de la cual podemos mirar algunas cosas que ocurren en el cielo cuando un creyente ora. Algunas cosas que ocurren en el cielo y que nosotros no podemos ver cuando un creyente ora. Cuando un creyente clama, se pone en funcionamiento todo un andamiaje espiritual que está oculto a nuestros ojos. Y el Espíritu de Dios nos ha dejado aquí esta ventana que nos permite ver aquello que no se ve. ¿Y para qué? Para estimularnos a orar, al mostrarnos que muchas cosas grandiosas ocurren cuando los creyentes oran. Daniel oró y Dios respondió. Y hay al menos 4 cosas en nuestro texto a las que deseo llamar vuestra atención en esta mañana con respecto a la respuesta de Dios. En primer lugar, vemos aquí que Dios respondió la oración de Daniel inmediatamente. Dios respondió la oración de Daniel inmediatamente. Versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando vino Gabriel. Y antes que nada, hermanos, yo quiero que noten aquí los 4 participios que Daniel usa en el versículo 20 para referirse a su oración. ¿Qué estaba haciendo Daniel aquí? Estaba hablando, orando, confesando su pecado y el pecado del pueblo, y derramando su ruego delante de él. Hablando, orando, confesando y derramando su ruego. La oración de Daniel fue una comunicación audible. Él estaba hablando con Dios. No fue un murmullo, no fue un mantra, no fue un rezo. Daniel se presentó delante de Dios para hablar con él, para abrirle su corazón, para confesar el pecado, para presentarle su causa. No es un mero ritual religioso lo que Daniel está llevando a cabo aquí. Él estaba consciente de que había penetrado en el santuario mismo de Dios, a la presencia del Todopoderoso, y allí Daniel derramó su alma como un hijo lo hace delante de un padre que le ama. De ahí esta actitud de confianza, pero al mismo tiempo de reverencia, que Daniel manifiesta en su oración. Y Dios escuchó y Dios respondió inmediatamente. Inmediatamente. Dice en el versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando Dios envió la respuesta. Alguien dijo una vez que Dios está más dispuesto a responder que nosotros a pedir. Y eso es verdad. Eso es verdad. Hermanos, no bien nos disponemos a orar y ya Dios tiene la disposición de responder.
Dice en Isaías capítulo 65, versículo 24, antes que clamen, responderé yo, y mientras aún hablan, yo habré oído. Antes que clamen, ya yo voy a responder. Cuando Abraham envió a su siervo a buscar a esposa para Isaac, dice en Génesis capítulo 24, versículo 12, que él oró al Señor pidiéndole que cumpliera, que le concediera cumplir exitosamente el propósito de su misión, de su viaje. Y dice en el versículo 15 de Génesis 24, que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro. Él está orando, no bien acaba de hablar y ahí aparece Rebeca. Eso quiere decir, hermanos, que antes de que él comenzara a orar, ya Dios había comenzado a mover el corazón de Rebeca, poniendo en ella el interés por ir al pozo. Antes de que él comenzara a orar. Antes de que tú ores, ya Dios está dispuesto para responderte, mi hermano. Antes de que ores. Bueno, mire, pastor, déjeme decirle una cosa. Hay algunas peticiones que yo le hago a Dios y que vengo por mucho tiempo pidiéndole a Dios y yo no veo ninguna respuesta. Parece que es con algunos cristianos que funciona eso, pero conmigo no funciona. Mis hermanos, no siempre vemos tan rápidamente el resultado de nuestra oración. Pero tan pronto elevamos a Dios una oración genuina, debemos tener la plena certeza de que Dios ha escuchado nuestras súplicas. Pero más aún, debemos tener la plena certeza de que en su momento las responderá. Queridos hermanos, ¿estamos nosotros conscientes de esta realidad extraordinaria cada vez que oramos? Que Dios escucha la oración de sus hijos, que sus oídos están atentos a nuestro clamor, que nuestras oraciones no son palabras al viento. Algunas personas parecen pensar que la oración es una especie de placebo. Los médicos aquí saben lo que es un placebo. Un placebo es algo que no hace ninguna diferencia, pero que por lo menos tranquiliza. Hay personas que van al médico, el médico piensa que no tiene nada, pero él quiere que le den una medicina. Y le dan un placebo, una cosa inocua que no hace ni bien ni mal. Hay personas que ven la oración como un placebo. Algunos practican yoga, otros hacen ejercicio de respiración, otros oran y a todos los tranquiliza. Es lo mismo pero con diferente formato. No es lo mismo. Orar es hablar con Dios, es tener audiencia con el Dios personal que hizo los cielos y la tierra. Cuando un creyente ora, está teniendo comunión con la persona de Dios. Dios no es una cosa, es una persona que nos ama, que nos cuida, que quiere nuestro bien y que responde nuestras oraciones. Cuando Daniel comenzó a orar, de inmediato salió la respuesta del trono de Dios. Versículo 23. Al principio de tus ruegos, le dice Gabriel, fue dada la orden. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Repito, mis hermanos, no siempre vemos tan pronto la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Pero eso no quiere decir que la oración no haya sido oída. Muchas cosas que nosotros no vemos comienzan a ocurrir tan pronto oramos. Aunque tengamos que esperar en el tiempo de Dios para ver tangiblemente la respuesta de Dios. Así que Dios respondió la oración de Daniel inmediatamente. Pero vemos también en segundo lugar que Dios respondió su oración por medio de un ángel. Dios respondió su oración por medio de un ángel. Dice, aún estaba hablando, versículo 21, en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. El libro de Daniel es el único libro del Antiguo Testamento en el que un ángel es llamado por su nombre. En Daniel capítulo 8, versículo 15, y en Daniel 9, 21, el texto que leímos, se menciona a Gabriel.
Por eso Daniel hace referencia a una visión anterior. Dice, vino Gabriel, el varón que se me había aparecido antes, en el capítulo 8. También en Daniel capítulo 10, versículo 13, Daniel 10, 21 y Daniel 12, 1 se menciona a Miguel, otro ángel. En la historia bíblica volvemos a toparnos con Gabriel, muchos años después. ¿Cuándo? Yo estoy seguro que la mayoría sabe ya. Cuando Dios le envió a anunciarle a María que ella sería la madre del Salvador. Ahora, ¿quiénes son los ángeles y qué hacen? Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, pero a juzgar por los títulos que nosotros vemos en las librerías, parece que el tema de los ángeles ha cobrado cierta popularidad. Aunque al mismo tiempo debemos decir con tristeza que podemos ver en esos libros que hay mucha confusión de la gente al respecto. Recientemente me topé con un libro en una librería que supuestamente nos enseña cómo hablar con los ángeles, y particularmente con nuestro ángel. Yo no sé a cuántos aquí cuando eran niños le enseñaron como a mí a orarle al ángel de la guarda. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día. Yo no sé cuántos recordarán eso, pero yo sí me acuerdo cuando niño que se me enseñaba a orar de esa manera. Pero aparte de que no podemos estar seguros de que existan ángeles de la guarda como las personas lo conciben, la Biblia no enseña que debamos orar a los ángeles. Más bien prohíbe terminantemente que los ángeles sean objetos de culto. Vamos por un momento al libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, versículo 18. Y recuerden que Pablo está tratando aquí de rebatir a los falsos maestros. Dice en el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Aparentemente los falsos maestros de Colosas promovían el culto a los ángeles y lo hacían como una muestra aparente de humildad. Dice, afectando humildad y culto a los ángeles. Y tal vez la idea que había detrás de ese culto angelical era algo como esto: nosotros somos tan pequeños, nosotros somos tan insignificantes que no debemos ir directamente a Dios, pero podemos hacerlo a través de los ángeles. No, dice Pablo, no debemos intentar acercarnos a Dios por ningún otro medio que no sea Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor en Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador. Hablando aquí de oraciones que recordamos de cuando éramos niños, yo no sé cuántos recuerdan el yo pecador, que nos enseñaban también. Por eso ruego a María siempre Virgen, a los santos, a los ángeles y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Ahí están todos, menos Cristo. Por eso ruego a María siempre Virgen, a los santos, a los ángeles y a vosotros hermanos que intercedan por mí. Cristo no aparece por parte. Pero dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 que hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es Dios, Él es hombre y por lo tanto puede mediar entre ambos. Así que no debemos orar a Dios a través de los ángeles, no debemos orar a los ángeles y mucho menos adorarlos. Vamos por un momento a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Aquí hay un ángel que está mostrándole una visión al apóstol Juan. Juan es impactado cuando ve este ángel. Y dice en el versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle.
Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué le dice este ángel? Juan, no lo hagas. Tú y yo somos siervos de Dios. Tú y yo estamos aquí para adorar a Dios. Yo le sirvo a Dios de una manera, tú le sirves de otra, pero tú y yo somos consiervos. ¿Qué son los ángeles? Seres espirituales que poseen personalidad, es decir, los ángeles no son máquinas de Dios. Los ángeles no son robots de Dios. Los ángeles tienen intelecto, los ángeles tienen voluntad, los ángeles tienen emociones, son personas espirituales. No tienen cuerpo como nosotros, pero tienen personalidad. Y ellos sirven a Dios día y noche. En Hebreos capítulo 1, versículo 14, a los ángeles se les llama espíritus ministradores. ¿Qué son? Espíritus que ministran, espíritus que sirven a Dios. Ahora, no sabemos con exactitud cuál es el papel que juegan los ángeles en la vida de los creyentes o en la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Pero es indudable, mis hermanos, que los ángeles hacen muchos servicios a favor del pueblo de Dios. Muchos servicios. En el caso particular que nos ocupa en Daniel, vemos que el ángel Gabriel fue enviado a darle a Daniel entendimiento y sabiduría. Noten una vez más, Daniel 9, versículo 22. Dice que vino Gabriel y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría, para darte entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden, entiende la visión. Gabriel le trajo instrucción a Daniel, la que él necesitaba en ese momento. Pastor, yo tengo una pregunta. ¿Todavía Dios hace eso? ¿Todavía Dios envía ángeles para que instruyan a sus hijos? Porque hay personas que dan testimonio de que estaban en su cama y un ángel entró por la ventana y se sentó en la cama y hablaron con el ángel muchísimas cosas. Dios sigue haciendo eso, que Dios envíe un ángel para instruir a uno de sus hijos. Hermanos y amigos, debemos ser dogmáticos en esto que voy a decir. Todo lo que Dios quería que su pueblo supiera, ya fue revelado y ya fue puesto por escrito en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, ya no hay necesidad de nuevas revelaciones, ni por sueños, ni por ángeles, ni por visiones, ni por ningún otro medio. Todo lo que tú necesitas saber de parte de Dios, debes buscarlo única y exclusivamente en su palabra, la Biblia, y no en ningún otro lugar. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y hermano, me estoy deteniendo en esto porque hay mucha confusión en el día de hoy. Hay personas que dicen, Dios es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Si Él envió un ángel a Daniel, ¿por qué no me puede enviar un ángel a mí? Porque ya Dios ha decidido soberanamente que Él no va a obrar así. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el Señor Jesucristo. Antes de muchas maneras, ahora de una sola, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él es la revelación final de Dios. Toda persona que venga a usted con una nueva revelación, o es un engañador o está engañado, porque ya no hay nuevas revelaciones. Dice que Hebreos, que la última revelación de Dios vino a través de su Hijo.
Y esa revelación quedó registrada a través de sus apóstoles. A través de sus apóstoles. Judas, el único capítulo de Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y hay dos cosas que quiero que noten aquí. En primer lugar, cuando en el Nuevo Testamento se usa la fe, no se está refiriendo a nuestra confianza en Dios, sino al conjunto de doctrinas que conforman nuestra fe. De hecho, el contexto de la epístola de Judas son los falsos maestros que enseñan falsas doctrinas. Y él está diciendo, mis hermanos, debemos contender ardientemente por ese conjunto de doctrina que fue una vez dado a los santos. Y en el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento, eso está en un tiempo verbal que significa una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Toda la doctrina que nosotros debemos saber, dice Judas, ya Dios la dio a sus hijos. Una vez y para siempre. ¿Por medio de quién o de quiénes? Versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de los apóstoles. Y la razón por la que el panorama religioso está tan confuso hoy día es porque hay un montón de personas que en vez de enseñar las escrituras prestan atención a nuevas revelaciones que supuestamente vienen de Dios. Y a cada rato surge una nueva secta, un nuevo movimiento, siguiendo a un nuevo profeta o a una nueva profetisa. En Efesios capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo compara la iglesia de Cristo con un edificio espiritual. Y dice que ese edificio fue construido sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces se echa el fundamento de una edificación? ¿Cuántas veces? ¿Una sola vez? Bueno, dice Pablo que el edificio de la iglesia está construido sobre un fundamento que ya se echó y lo pusieron los apóstoles del Señor. Ese fundamento ya está establecido. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es construir encima de él, seguir edificando sobre esta voluntad de Cristo que ya fue revelada, en vez de seguir buscando nuevas revelaciones. Ahora bien, eso no quiere decir, hermanos, eso no quiere decir que los ángeles hayan dejado de servir al pueblo de Dios. En Hebreos 1:14, el texto que citamos hace un momento, el autor dice allí que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los creyentes reciben muchos beneficios de la labor angelical, pero son servicios que nosotros no podemos ver. No podemos ver. Ahora, mi hermano, tú no sabes cuántas veces tú fuiste librado de accidentes por ángeles. Tú no sabes cuántas veces oraciones que tú elevaste a Dios fueron respondidas a través de ángeles. No lo sabes. Pastor, pero ven acá. ¿Y Dios necesita ángeles para responder nuestras oraciones? No. Como tampoco nos necesita a nosotros para que los incrédulos escuchen el Evangelio. Como tampoco nos necesita para que nosotros instruyamos la iglesia. Él no necesita pastores. Él no necesita que los hermanos consuelen a otros hermanos en aflicción, ni amonesten a alguien que anda mal. Él no nos necesita, pero aún así nos da el privilegio de servirle en esas cosas. Bueno, pues de la misma manera, Él ha decretado hacer uso de ángeles para cumplir su voluntad. Pastor, ¿pero es de verdad que usted cree en los ángeles? Sí, mi amigo, yo creo en los ángeles, porque Dios dice en su palabra que hay ángeles, y sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. ¿Tú has visto a los ángeles? No, yo no los he visto. Entonces, si tú no los has visto, ¿cómo tú sabes que no existen?
¿Cómo tú sabes que no existen si tú no los has visto? Hay muchas cosas que existen que tú no has visto y existen. Sí, yo creo en los ángeles, porque Dios dice en su palabra que Él tiene un ejército de miríadas y miríadas de espíritus ministradores que le sirven a Él a favor de su pueblo. Él lo ha dicho y yo lo creo. ¿Cómo respondió Dios la oración de Daniel? Inmediatamente. En segundo lugar, a través de un ángel. Pero vemos también en tercer lugar que Dios respondió su oración de una manera que él no esperaba. Dios respondió su oración de una manera que él no esperaba. Hermanos, ¿qué fue lo que Daniel le pidió a Dios en oración? Que apartara su ira de su pueblo, que los judíos regresaran a su tierra y que el santuario de Jerusalén fuera restaurado. Recuerden que Daniel estaba preocupado por saber cuándo se cumplirían los 70 años de cautiverio de los que habló Jeremías en su profecía. Ese era su foco de atención. Noten los versículos 1 y 2. En el año primero de Darío, estoy en Daniel 9 otra vez, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel sabía que esos 70 años estaban a punto de cumplirse, pero él no sabía con exactitud cuándo sería eso. Y él no veía en el horizonte ninguna indicación de que esa promesa de Dios estuviera por cumplirse. Y es con esa preocupación que él viene delante de Dios a interceder por su pueblo. Pero Dios no se limita a darle respuesta a su inquietud sobre esos 70 años, ni lo que iba a ocurrir inmediatamente después de la restauración de Israel, sino que se extiende mucho más allá de la preocupación original que Daniel tenía. Noten los versículos 24 al 27. ¿Tú quieres saber, Daniel, acerca de los 70 años? Déjame decirte algo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y antes de leer el pasaje, hermanos, antes de leer el pasaje, déjenme hacer una aclaración y una observación. Este texto que vamos a leer ahora, y que yo espero en el Señor comenzar a estudiar el domingo que viene, es una de las profecías más difíciles de toda la Biblia. Seguro de todo el Antiguo Testamento, pero muy probablemente de toda la Biblia. Yo tengo un comentario en mi biblioteca acerca de Daniel, que tiene 16 páginas para comentar los versículos 1 al 23. Y tiene 66 páginas para comentar los últimos 5 versículos. Es uno de los pasajes más difíciles de toda la Biblia. Yo lo voy a leer ahora. No trate de comenzar a buscar cosas aquí y allá. Simplemente lo voy a leer para indicarle algunas cosas. Dice Daniel, o dice Gabriel a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Daniel está escribiendo en el año 539 antes de Cristo. 539 antes de Cristo, y dice: se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Como les decía, yo no voy a entrar ahora en esta profecía. De paso, cuando los pastores estábamos orando y pidiendo al Señor sabiduría para saber cuál de los dos libros debíamos predicar en esta serie, si Daniel o Apocalipsis, y por diversas razones decidimos predicar el libro de Daniel. El temor mío era llegar a Daniel capítulo 9. Ese era mi temor. Y ya llegamos a esa porción en manera particular. Pero quiero por lo menos que noten solo lo siguiente por ahora. La palabra hebrea que se traduce como semanas en el versículo 24, 70 semanas. Esta palabra significa literalmente 7. Eso es todo lo que significa. Shabuim, 7. 77 están determinados sobre tu pueblo. Y es obvio por el contexto que no se refiere a periodos de 7 días. Es decir, que no son 70 semanas como nosotros entendemos en español esa palabra semana. Una semana tiene 7 días. Pero es obvio que todo lo que Daniel predice allí no se podía cumplir en 7 semanas de días. Por lo tanto, no debemos interpretar la palabra semana en ese sentido, y no es en ese sentido que Daniel la ha dicho aquí. Él está diciendo 77 están determinados sobre tu pueblo. 7 ¿qué? Lo veremos la semana que viene. Pero dice, en ese periodo de 77, mira todo lo que va a pasar, le dice Dios, Gabriel a Daniel. Israel va a regresar a su tierra y Jerusalén será reedificada. Eso ocurrió en el tiempo de Esdras y Nehemías. Muchos años después, dice, habrá 7 7 y luego 62 7. Y luego de eso vendrá el Mesías príncipe, nuestro Señor Jesucristo, al cual se le quitará la vida. Pero paradójicamente, ese Mesías príncipe llevará a cabo una obra de salvación que traerá justicia perdurable a su pueblo. Y después de eso, Israel será destruido por el pueblo de un príncipe que habrá de venir. ¿Qué príncipe era este? El general Tito, hijo de Vespasiano, que en el año 70 después de Cristo destruyó Jerusalén. Y tal como el mismo Cristo había profetizado, no dejó en el templo piedra sobre piedra, arrasó con todo. Ahora hay muchos otros detalles envueltos en esta profecía, que como le digo, si el Señor nos permite, comenzaremos a estudiar el domingo próximo. Lo que me interesa resaltar por el momento es que Dios le dio a Daniel información sobre su pueblo Israel que este hombre ni siquiera soñó obtener cuando él comenzó a orar. Todo lo que él quería saber era, ¿cuándo terminan los 70 años? Eso es todo lo que él quería saber. Y Dios le dice a Daniel, yo tengo muchas otras cosas más que revelarte. ¿Tú quieres saber de los 70 años? No, yo tengo 70 periodos de 7. Y yo te voy a decir lo que va a pasar con Israel desde ahora hasta dentro de 550 años más adelante, o más. Eso es lo que tengo que decirte, Daniel. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios responde nuestras oraciones mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Dios responde nuestras oraciones mucho más abundantemente de lo que pedimos. Queridos hermanos, a menudo Dios nos da lo que pedimos y mucho más. Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo. ¿Y qué le respondió el Señor? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras y aún también te he dado las cosas que no pediste. Tú pudiste haber pedido gloria, riquezas, famas y pediste sabiduría. Bueno, Salomón, te voy a dar la sabiduría y te voy a dar todo aquello que no pediste.
Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 20, que nuestro Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mi hermano amado pide, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia, y Él se deleita en responder nuestras oraciones y en hacerlo abundantemente. Abundantemente. Ahora bien, Él no siempre responde lo que nosotros queremos. ¿Qué quería saber Daniel? ¿Qué va a pasar con mi pueblo? Y Dios le dice, Daniel, te tengo buenas noticias y malas noticias. Israel va a regresar a su tierra, la ciudad será reconstruida y el templo también. Vendrá el Mesías, llevará a cabo su obra redentora. Buenas noticias. Pero Daniel, te tengo también una mala noticia. Muchos años después, Israel será destruida de nuevo. Muchos años después, Israel será destruida de nuevo. El Señor no siempre responde conforme a lo que estamos esperando. Pero debemos tener la certeza de que su plan siempre es mejor que el nuestro. Por eso en muchas ocasiones, cuando un creyente ora, hemos dicho que no solo debe confiar en el poder de Dios, sino también en su sabiduría. En el poder de Dios, sí, Dios es todopoderoso y Él puede hacer lo que tú le estás pidiendo y más. Pero mi hermano, si al orar tú solo tienes en mente el poder de Dios, es probable que a final de cuentas salgas defraudado. Porque tal vez Dios responde tu oración en una manera que tú no estás esperando. Por lo tanto, cuando oras, cuando pidas, no solo confíes en el poder de Dios, confía también en su sabiduría. Yo sé, Señor, que tú eres poderoso para darme lo que te pido, pero sé también que tú eres sabio para dármelo en el tiempo que tú consideres, en la forma que tú consideres. ¿Cómo respondió Dios la oración de Daniel? Inmediatamente, por medio de un ángel, en una forma que él no esperaba. Y por último, Dios respondió la oración de Daniel conforme al amor que le tenía. Conforme al amor que le tenía. Noten el versículo 23 otra vez. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Porque tú eres muy amado. Esa expresión que Reina Valera traduce como muy amado, da la idea en el original de que para Dios Daniel era un tesoro especial. Es como si Gabriel le hubiese dicho a Daniel que él era muy apreciado a los ojos de Dios. Y 2 veces más en el libro, a Daniel se le dice lo mismo. Noten el capítulo 10, versículo 10. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo, Daniel, varón muy amado. Versículo 19, y me dijo, muy amado, no temas. Dios amaba a Daniel en una forma especial. Pastor, pero Dios no ama a todos sus hijos por igual. En virtud del pacto que Dios ha hecho con su pueblo, Él ama a todos sus hijos. Y qué bueno. Y en todos se complace. Pero al mismo tiempo vemos en la Escritura que no todos los hijos de Dios tienen la misma intimidad con Dios. No todos. Aunque Él los ama a todos y en todos se complace, su mayor deleite recae sobre aquellos que ponen más empeño en guardar sus mandamientos y en conformarse a la imagen moral de Dios. Isaías capítulo 57. Versículo 15.
Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Con quiénes tiene Dios intimidad? Con los humildes, con los quebrantados de espíritu, con los que tiemblan a su palabra. Juan capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hermanos, Daniel experimentó en su vida un anticipo de esto que el Señor Jesucristo diría cientos de años más tarde. Daniel mostró un profundo interés por el reino de Dios, por la gloria de Dios, por la santidad del nombre de Dios, y Dios actuó con él en consecuencia. Dice en el Salmo 25:14 que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿A quién tú sueles abrirle tu corazón? ¿A quién tú sueles abrirle tu corazón? Bueno, obviamente, a aquellos que de una forma u otra muestran interés en ti. ¿Y por qué tú haces esto? Porque tú fuiste creado a la imagen de Dios y Él es así. Él es así. Daniel había mostrado a lo largo de su vida un interés genuino por promover la gloria de Dios, una confianza inquebrantable en Dios, una integridad a toda prueba, y como consecuencia alcanzó una intimidad con Dios como pocos hombres han tenido. De hecho, en el versículo 21 de Daniel 9 hay un comentario incidental que nos revela el corazón que este hombre tenía para Dios. Dice en el versículo 21 que el ángel Gabriel vino a él volando con presteza como a la hora del sacrificio de la tarde. Este comentario me chocó tanto. Qué chocante ese comentario. Habían pasado casi 70 años desde que Daniel participó por última vez de los sacrificios del templo. El templo fue destruido 70 años antes, ya ni siquiera estaba en pie. Y todavía Daniel calculaba el tiempo pensando en el sacrificio de la tarde. Eso es como si un cristiano fuera secuestrado y llevado a un lugar donde no hay iglesia. Y ese hombre tiene 70 años que no participa de un culto de adoración. Pero en su mente y en su corazón, cuando llegue el día del Señor el domingo, este hermano allá en la soledad está pensando, hoy es el día del Señor. Y en otros lugares del planeta hay iglesias que se están congregando en el nombre de Cristo. Y en espíritu yo voy a estar unido a esos hermanos. Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, 70 años después, y todavía este hombre está pensando en el culto de adoración. Ahora deben estar los hermanos reunidos en el culto de adoración. Han pasado casi 70 años y Daniel dice, a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Saben por qué Dios amaba a Daniel de esa manera? Porque este hombre tenía ese corazón. ¿Por qué Daniel pudo lograr alcanzar esta intimidad con Dios? Porque tenía ese corazón. Queridos hermanos, nuestro Dios no mira como el hombre mira. ¿Cuáles son los criterios que usan los hombres para valorar a los otros hombres? ¿Cuáles son los criterios que usan los hombres para rodearse de personas? ¿Cuáles son? Las posesiones, la fama, la popularidad, la belleza, la inteligencia. Pero ¿sabes una cosa? A Dios le tiene sin cuidado todo eso. Dios no valora a las personas por su figura. Dios no valora a las personas por la lozanía de su piel. Dios no valora a las personas porque haya ganado un Grammy o un Oscar. Dios no valora a las personas porque tenga un Jaguar o porque tenga un Rolex. No, Dios valora el carácter de las personas.
A Dios no le importa ni dónde tú vives, ni cómo es tu casa, ni cuál es tu carro. Ahora a Dios sí le importa cómo está tu corazón. Eso sí le importa. ¿Qué dice Dios de la mujer virtuosa en Proverbios 31? Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que le teme al Señor, esa será alabada. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Tener un figurín o tener temor de Dios? No, a Dios le importa la belleza física. Engañosa es la gracia, es vana la hermosura, es algo que dura por un periodo de tiempo. Pero óyeme bien, mi amigo, mi amiga, todos nosotros envejeceremos y la tercedad de nuestra piel se arrugará algún día. Pero no el temor de Dios en el corazón. Pero no el temor de Dios en el corazón. Por eso es que dice Dios que como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es una mujer hermosa, apartada de razón. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el Espíritu Santo en la Biblia. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es una mujer hermosa, apartada de razón. ¿Qué es lo que Dios valora? ¿Qué es lo que Dios valora? Los hombres y mujeres que tienen el carácter de Daniel. Integridad, fidelidad a toda prueba, interés por el reino de Dios. Eso es lo que Dios valora. ¿Y saben qué, mis hermanos? Eso es lo que tú y yo debemos valorar. Eso es lo que tú y yo debemos valorar. Y ese es el tipo de principios y de valores que nosotros debemos inculcar en la vida de nuestros hijos. Una de las más grandes maldiciones que puede tener, que puede caer sobre un hijo nuestro, es que valoren a las personas por la belleza, por la popularidad, por las riquezas. Eso es una desgracia. Cuando uno oye a los muchachos, y fulano tiene un Rolex. ¿Y cuál es el problema? ¿Y eso qué importa? Eso no tiene la menor importancia delante de Dios. Lo que importa es el corazón. Rodéate de personas, intima con personas que tengan un carácter así. Y mi hermano, si tú no quieres que la vida de tus hijos sea una desgracia, enséñales a valorar con los valores de Dios. Si tú no quieres que tus hijos sean unos desgraciados, enséñales a valorar lo que Dios valora. ¿Qué dice Dios? Yo honro a los que me honran, pero a los que me desprecian yo los tengo en poco. Yo honro a los que me honran. ¿Por qué nosotros estamos aquí hoy hablando de Daniel 2500 años después de su muerte? Porque Dios honró a este hombre. Porque Dios honró a este hombre. Daniel decidió de corazón darle a Dios la gloria, aún poniendo a riesgo de su vida, y Dios lo honró. Mi hermano, ¿qué tú quieres? ¿El aplauso de Dios o el de los hombres? Porque muchas veces no se pueden tener las dos cosas. Muchas veces tener el aplauso de Dios implica perder el aplauso de los hombres. Y te van a llamar quisquilloso, y te van a llamar fariseo, y te van a llamar legalista. Y tristemente eso va a pasar aún dentro de la misma iglesia. Pero yo vuelvo y te pregunto, ¿qué tú valoras, mi hermano? ¿La sonrisa de Dios o la sonrisa de los hombres? Oh, quiera Dios concedernos a todos nosotros desarrollar con Él una intimidad como la de Daniel. Que no tengamos ninguna otra prioridad que vivir para la gloria de Jesucristo y para la extensión de su reino. Entonces nosotros oraremos como este hombre oró y tendremos el gozo de recibir respuesta de parte de Dios, porque vamos a orar según su voluntad. ¿Cómo respondió Dios la oración de Daniel? Inmediatamente, por medio de un ángel, no conforme a lo que él esperaba, pero como una muestra de su amor especial por él. Y en cuanto a ti, mi amigo que nos visitas en esta mañana, tú debes saber que Dios no escucha las oraciones de todos los hombres. Dios no escucha las oraciones de todos los hombres.
Antes de adquirir el derecho de tener audiencia en su trono, debes arreglar tus cuentas con Él. Porque, mi amigo, tus pecados han hecho separación entre Dios y tú. Amigo mío, tú necesitas reconciliarte con Dios antes de que sea demasiado tarde. Y eso solo es posible por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Él murió en una cruz para salvar a pecadores, para reconciliarlos con Dios. Y ahora ofrece en el Evangelio perdón absoluto, mi amigo, de todos tus pecados. Perdón absoluto por medio de la fe. Arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu incredulidad, de tu dureza de corazón, y pídele a Cristo en este mismo instante que tenga misericordia de ti. Oh, mi amigo, yo quiero apelar a ti en esta mañana. Yo quiero que tú entiendas que Dios, ese Dios que escucha las oraciones de sus hijos, es el juez de toda la tierra. Y algún día juzgará al mundo con justicia. Y en ese tribunal, amigo mío, nadie saldrá absuelto. Nadie, excepto aquellos que se ampararon por fe en la justicia perfecta de su Hijo. Y yo te urjo, mi amigo, yo apelo a tu corazón, yo te urjo en este instante, en este mismo momento, que no postergues más tu reconciliación con Dios, porque no hay nada más incierto que el mañana, y Dios te está dando hoy, ahora, una nueva oportunidad. Oh, que el Señor use su palabra con poder y que muchos sean salvos en esta misma hora. Vamos a orar. Padre, gracias, porque tú eres un Dios que escuchas las oraciones de tus hijos. Qué misterio, Señor, qué misterio. Que el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, el soberano, se digne escuchar las oraciones de débiles hombres como nosotros. Y Padre, porque sabemos que tú escuchas las oraciones de tus hijos, he aquí a un grupo de tus hijos que te pide, que te clama, que te suplica: Señor, por tu gracia, haz en nosotros una obra similar a la que hiciste en Daniel. Oh Señor, ayúdanos a crecer en fidelidad, ayúdanos a crecer en integridad, ayúdanos, oh Señor, aumenta en nuestros corazones el fervor, el celo por tu gloria. Oh Señor, haz más Danieles y Danielas en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Pero Padre, porque sabemos que tú escuchas las oraciones, también te pedimos por aquellos que están sin Cristo en este lugar. Ten misericordia de ellos, oh Señor. Obra en sus almas y con cuerdas de amor y con poder y con eficacia, atráelos a la cruz del Calvario para que allí encuentren el perdón de sus pecados. Ten misericordia y salva, Señor, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén.